mundo, ¿cierto?, nos ofrece todo tipo de salud. Y no estoy hablando de salud, aunque también ese nos ofrece el mundo, ¿cierto? Salud física, salud mental, salud emocional, salud financiera, salud sexual, salud social, salud alimentaria, salud ambiental, salud familiar, salud laboral, todo tipo de salud, ¿cierto?, nos ofrece este mundo, esta vida. Así que me atrevo a decir esto, que hay una posibilidad muy alta de que estés afanado en la búsqueda de alguno de estos tipos de salud. Para algunos, la búsqueda de este tipo de salud, seguramente también me atrevo a pensar que es tu más grande necesidad y aún tu meta en la vida. Y me gustaría darte buenas noticias. Yo me atrevería a decir que la palabra de Dios no contradiciría la búsqueda de esos tipos de salud que he mencionado. Al mismo tiempo, también me atrevo a decir que la Biblia nos invita a buscar una salud que es todavía más indispensable, que está por encima de esos tipos de salud que ya he mencionado, para encontrar la salud verdadera en todos esos tipos de salud. ¿Sí se entiende mi argumento? O sea, tenemos una salud que la Biblia nos invita a obtener, y una vez que obtenemos ese tipo de salud, entonces todos los demás tipos de salud que ya mencioné tienen sentido. Pero si no tenemos esa salud, la primordial, la que es rey, por decirlo así, sobre los otros tipos de salud que son subyugadas o tienen que venir bajo el señorío de esa primera salud que tengo que encontrar, entonces, no importa cuánta salud has tratado o te has afanado de buscar en esas otras direcciones, tu salud es defectuosa y sin valor, es vana y torcida. La salud de la que estoy hablando es la salud espiritual, misma que no puede ser obtenida por medios o ideas humanas. Es Dios mismo el que nos la tiene que dar. Pero para que eso suceda, primero tenemos que reconocer que ese tipo de salud no nos viene natural, no la poseemos. Tenemos que reconocer que nuestra carencia es la inhabilidad de obtenerla por nuestras propias fuerzas, para que entonces podamos tener los ojos correctos en la solución correcta. El texto, iglesia, del cual vamos a ahondar esta mañana habla precisamente de este asunto. El título de mi mensaje esta mañana, y lo tienes en la pantalla, es este: Jesús sana espiritualmente al que reconoce su inhabilidad para ser salvo. Jesús sana espiritualmente al que reconoce su inhabilidad, su incapacidad, su incompetencia de ser salvo. El sermón, iglesia, está dividido en 3 énfasis esta mañana, los cuales nos van a ayudar a entender nuestra más grande necesidad que tenemos de este tipo de salud. Con la esperanza de ¿qué? De que la deseemos. Así que vamos a ver el primero de ellos en los primeros 4 versículos de nuestro texto esta mañana. Acabamos de leer Juan capítulo 5, estamos estrenando capítulo esta mañana. Vamos a ver los primeros 4 versículos nuevamente, así que si tienes tu Biblia, por favor, acompáñame con la lectura. Dice esto: después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua.
Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Se me olvidó mencionar que el mundo también nos ofrece una salud espiritual. El problema es que esta es tan efectiva como la vacuna del COVID que me enteré que se vendía ahí en las estaciones del metro. El ser humano, iglesia, ha buscado la salud espiritual desde siempre. Tenemos vestigios de eso en ruinas, en pergaminos, en documentos históricos que nos dejan ver la realidad de esa declaración. El problema del ser humano es que siempre ha querido encontrar esa salud espiritual en sus propios términos. Y debido a esa razón, lo que encuentra es una salud espiritual meramente defectuosa, que no sirve. La salud física, iglesia, que acabamos de leer en el texto, que buscaban los enfermos, ilustra esa realidad de lo que sucede con aquellos que buscan la salud espiritual en lugares incorrectos. Si te das cuenta, en el texto es una narrativa. No nos está diciendo que sea verdad la superstición que podemos ver implícita en el texto. Es una narrativa, nos está narrando un suceso que está ocurriendo en un lugar en el tiempo. Aún nos está dando los detalles de dónde está pasando ese evento. ¿Por qué? Porque obviamente a nosotros nos cuesta más trabajo entenderlo, pero la audiencia original estaba muy familiarizada con ese lugar del que habla el texto. El pórtico este estanque que se llama Betesda y que tiene 5 pórticos, 5 puertas. ¿Qué dice el texto? Que ahí estaban congregados una multitud de ¿qué? De enfermos, de gente lisiada, de gente que estaba buscando, como llamaríamos coloquialmente en nuestros días, que se le cumpliera el milagrito, ¿cierto? Y el texto no nos lo dice, pero lo tenemos que inferir, que esa era la creencia popular. Que la persona que entrara en el movimiento, cuando empezara el movimiento del agua, la primera que entrara iba a ser sanada. Lo más seguro, lo que me encontré ahí en un comentario, es que el agua que alimentaba ese estanque eran aguas, lo que llamaríamos de manantial nosotros. Aguas que vienen del subsuelo y que seguramente alimentaban el estanque. De forma que tú sabes, si alguna vez has ido a alguna agua de esas, algún lugar donde te puedes meter a una alberca de esas, siempre hay un movimiento del agua. ¿Por qué? Bueno, no siempre, en momentos. Porque el subsuelo empuja el agua hacia arriba y esta brota. Esto sucede muy común cuando son aguas termales, si alguna vez has ido a alguno de esos lugares. Entonces seguramente en el contexto algo así sucedía. En realidad no es que hubiera un movimiento sobrenatural del agua en donde un ángel bajaba. Por cierto, aquí el versículo 4 no está en algunas Biblias, en nuestras Biblias está. Lo más seguro es que este versículo no está en unas Biblias porque después encontraron pergaminos más antiguos que no tienen ese versículo. Entonces lo que tenemos que inferir es que algún escriba hizo su anotación a un costado de su pergamino que se encontró antes y entonces dio la explicación. De alguna forma podemos quedarnos con la explicación que también es verdadera. ¿Por qué? Porque otra vez, ellos conocían su contexto. Ellos conocían cuál era la creencia popular del momento. Y la creencia era meramente supersticiosa, como muchas que tenemos hasta nuestros días, ¿cierto? Entonces, ese era el panorama del momento. De forma que ahí se reunían todos los enfermos que de manera supersticiosa creían que una vez que entraras en el agua, después de que se ha agitado, vas a ser sanado. Una superstición, mera superstición, como sigue sucediendo hasta nuestros días.
El punto al que quiero llegar aquí es el del primer énfasis de mi sermón, iglesia. Es nada más, es una figura, es una ilustración de lo que sucede a nivel espiritual. En la vida real, con la gente que está buscando una salud espiritual, sucede lo mismo. Muchas veces la buscamos de manera supersticiosa, esa espiritualidad. De forma que la buscamos en nuestros términos, según una tradición, según una creencia popular, según lo que nos enseñaron nuestros padres, pero no según los términos y condiciones de cómo Dios define que podemos encontrar la espiritualidad. De la misma forma que estos enfermos estaban bajo la influencia de esa superstición, así muchos de nosotros. Y así como esos enfermos del pasaje, también nosotros tenemos una enfermedad. Tal vez tu problema no es que estás inválido o paralítico o ciego, físicamente hablando, pero hay un mismo problema que existe en tu ser y tiene que ver con que también estás inválido espiritualmente hablando. Y eso lo revela tu búsqueda de la salud espiritual en tus términos, en tus tradiciones, en tu percepción y no en los términos de Dios. De forma que todos somos, como dice el primer énfasis de mi sermón, enfermos espirituales buscando sanidad en nuestros términos. Todos. Toma los primeros 4 versículos de nuestro pasaje como manera de ilustración para el primer énfasis del sermón. Ese cúmulo de personas ignorantes somos nosotros a un nivel espiritual. Ese eres tú esta mañana, o ese fuiste tú en un momento de tu vida. Te voy a dar algunos ejemplos, si no me crees. Muchos piensan, por ejemplo, que ir a la iglesia correcta es donde encontrarás tu salud espiritual. Yo diría sí y no a esa declaración. Otros piensan que con la doctrina correcta encontrarán su salud espiritual. Yo diría otra vez que sí y no a esa declaración. Otros piensan que si leen los libros correctos hallarán salud espiritual. Otros piensan que ir a las misiones y en las misiones van a hallar salud espiritual. Otros piensan que el hacer el bien a los demás, en eso encontrarán su salud espiritual. Otros piensan que su salud moral les traerá salud espiritual. Otros piensan que con seguir ciertas tradiciones y costumbres encontrarán salud espiritual. ¿Y por qué dije que sí, que no? Me atrevo a decir que tal vez en todas las que mencioné. Porque aunque todas estas que mencioné tienen una conexión con la verdadera salud espiritual, cuando estas se convierten en el enfoque, en el énfasis de nuestra espiritualidad, entonces revelamos que carecemos de salud espiritual. ¿Te das cuenta? Cuando eso se convierte en mi enfoque, en el énfasis, en lo que me llena, de donde obtengo mi espiritualidad, estoy demostrando que carezco de la verdadera salud espiritual. Ya que la salud espiritual no se encuentra en cosas que hacemos, sino que se encuentra en una persona que cuando nos encuentra, nos sana. Y todas esas cosas que ya mencioné, pero con la motivación correcta. De forma que tú eres espiritual por los méritos de esa persona y entonces haces cosas que son espirituales. No al revés, no es que hago las cosas que son espirituales para entonces ser espiritual. Es ir en sentido contrario. Esta persona es Jesús, el cual está dispuesto a sanar a todo enfermo espiritual que reconoce su inhabilidad espiritual, su inhabilidad de ser salvo. La pregunta es si en algún momento de tu vida te has declarado inválido espiritual, insuficiente en tus fuerzas. Si eso no ha sucedido, te traigo malas y buenas noticias esta mañana.
Las malas es que si creías que eras espiritual, ahora sabes que nunca lo has sido. Las buenas noticias es que el texto nos habla en un sentir de esperanza para que lo seas, para que encuentres la verdadera espiritualidad que te ayude a tener salud espiritual en tus áreas horizontales de vida. Amén. Vamos a ver la siguiente parte del texto que nos va a dar la esperanza de la que te estoy hablando. Toda esperanza inicia con desesperanza, ¿cierto? Todas buenas noticias inician con malas noticias. Bueno, espero que las malas noticias hayan quedado claramente grabadas en tu mente para entonces poder recibir las buenas noticias. Si no, nada de lo que voy a decir después de lo que acabo de decir tiene sentido para ti, ni traerá ninguna esperanza. Versículo 5. Y estaba allí, versículo 5 al 9, y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Me ha pasado, me imagino que a ti también te ha pasado, que veo la clara y evidente necesidad de que alguien necesita ayuda, de forma que cuando le insinúas que le puedes ofrecer tu ayuda, la persona te hace ver como que no la necesita. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. Te rechazan. ¿Y esto por qué? Porque tiene que ver con que hay orgullo en el corazón de la persona. Lo has experimentado, ¿cierto? Tal vez tú has sido esa persona. De forma que es el orgullo lo que provoca que esa persona no reciba la ayuda. Y como consecuencia, esa persona seguirá metida en su problema. ¿Cierto? Algo similar vemos en el texto. ¿Te das cuenta? Esta persona estaba buscando ayuda en sus propios términos, en los términos de los hombres, en una superstición. Pero cuando tiene un encuentro con Jesús, con aquel que ofrece ayuda y no cualquier tipo de ayuda, una ayuda que es por encima de todo tipo de ayuda, una salud que es por encima de todo tipo de salud, Jesús le trae la atención, su persona y la ayuda que puede encontrar en él. Sin embargo, como ha venido pasando en los capítulos anteriores, las personas como que no les cae el 20 así de buenas a primeras con Jesús, ¿cierto? Esta persona está tan ensimismado, cuando no queremos ayuda, cuando no estamos buscando la ayuda correcta, es porque estamos bien ensimismados. El ensimismamiento siempre es un reflejo, o más bien tiene su origen en el orgullo y también se revela en nuestras acciones. La pregunta es, ¿quieres ser sano? La respuesta era, sí quiero ser sano, ¿cierto? Pero no, fue una queja. La respuesta fue una queja. Y eso pasa con el ensimismado. En vez de buscar ayuda en el lugar correcto, se ensimisma tanto que sus búsquedas de ayuda suenan más a queja que a humildad, que a reconocer una verdadera necesidad, que a humillarse y decir, sí, necesito ayuda. Por lo menos hubiera dicho, sí, necesito ayuda, ayúdame a llegar al estanque cuando se mueve el agua. Eso todavía hubiera sonado un poco más humilde, ¿cierto? Pero por lo menos reconoció algo. Aunque no hay mucha humildad en la respuesta que da esta persona, hay una realidad. Que reconoció que él era incapaz de llegar a ese lugar. Que dependía de otros. Y Jesús lo vio en su inhabilidad
Y por lo menos el haber reconocido que no podía llegar ahí sirvió de algo. ¿Eso qué estamos diciendo? ¿Que esa persona era súper humilde? No. Pero por lo menos reconoció el primer grado de humildad que se necesita para que una persona pueda ser ayudada. Reconocer que yo no puedo. Yo no puedo, necesito de otros, necesito de factores externos. Y ese es el primer paso que nos va a ayudar a encontrar una salud espiritual. Que no está en mí la espiritualidad. Que yo no la produzco, que mi trasfondo no es suficiente, que mis esfuerzos terminan siendo meramente vanos, cuando entiendo que la espiritualidad que se demanda de mí no puede venir ni de mí ni de los que me rodean. No había ninguno que tampoco le hubiera ayudado por 38 años, ¿te imaginas? Por 38 años él tuvo esa superstición y al parecer nunca había llegado primero. Y lo más seguro es que cuando hubiera llegado se hubiera dado cuenta que estaba creyendo en una superstición. Lo más seguro. El hombre estaba totalmente inhabilitado. Y eso es lo que tienes que reconocer tú esta mañana. Que eres inhabilitado. Jesús sana, ese es el segundo énfasis de mi sermón. Jesús sana al que reconoce su inhabilidad para ser salvo. Esa sanación de la que le estaba hablando Jesús va más allá de una sanación física que le estaba ofreciendo. Una mejor interpretación del texto es: quieres ser completo. Quieres ser completo en todas tus capacidades. Tener una sanidad que va más allá de la sanidad de que mi cuerpo funcione correctamente. El ser completo en los términos de Dios tiene que ver con que tu alma esté en el lugar correcto, tu corazón esté en el lugar correcto. En otras palabras, es una sanidad espiritual. Pero para que yo pueda tener una sanidad espiritual, tengo que entender que mi espíritu está corrompido, está muerto, que el pecado ha esclavizado a mi ser. Y hasta que yo no entienda que estoy atado al pecado, que el pecado es mi maestro y que estoy siendo esclavo de mis deleites carnales, Jesús no me va a salvar. Porque la fe es la que salva, sí, pero todo inicia con arrepentimiento. Y el arrepentimiento inicia con reconocimiento. ¿Reconocimiento de qué? De mi corrupción. Reconocer que soy muerto espiritualmente hablando. Al inicio mencioné que la Biblia enseña que sin la salud espiritual que Dios ofrece, otro tipo de salud no tiene sentido y es vana. Para yo creer la sanidad que Jesús ofrece, como este paralítico de la historia, tengo que reconocer que estoy muerto espiritualmente hablando, que estoy incapacitado para yo sanarme en mis propias fuerzas, con mi propia sabiduría, que ningún otro me puede ayudar, ya que todos los que me rodean son como yo. Todos estamos ahí esperando al mover de las aguas. Tengo que reconocer que mis métodos no funcionan y que solo Jesús sana en verdad. Solo su obra en la cruz es la vacuna a mi mal. El mundo está tan esperanzado en obtener su vacuna y ya está seguramente pensando cuál me va a tocar. La de los chinos, la de los gringos. Si eso ha estado consumiendo tu mente, perdóname, pero estás demostrando una corrupción espiritual. La salud que deberías estar buscando es la salud espiritual que Jesús ofrece. En ella poner tu esperanza. Te tienes que arrepentir. Porque quiere decir que cuando Cristo dice, yo soy la vida,
Yo soy la resurrección y la vida. Aunque mueras, vivirás. Si eso no es tu verdadera esperanza y es una vacuna, ¿qué revela eso de tu corazón? Estás tan afanado a encontrar salud horizontal que te consume el terror de pensar que vas a partir de este mundo. Tengo que entender mi corrupción espiritual para que entonces Jesús pueda obrar. Tengo que reconocer mi inhabilidad de yo salvarme en mis propias fuerzas para que entonces el Salvador entre en acción. ¿Lo reconoces? ¿Reconoces tu inhabilidad, tu incapacidad? ¿Te crees bueno? Si la respuesta es sí, hay mucha corrupción en tu vida. ¿Te crees digno? Hay mucha corrupción que necesita ser sanada. ¿Te crees muy espiritual? Necesitas ser humillado. ¿Te crees muy útil? Necesitas ser desechado. Tenemos que entender que si el Evangelio es esto, iglesia, que nadie es digno, nadie es adecuado, nadie puede estar en la presencia de un Dios santo, santo, santo. Tu mejor obra no es suficiente. Estás muerto. La palabra usa figuras en el Antiguo Testamento, en Isaías, por ejemplo, donde le pide que hable a unos huesos secos. Y les dice que se levanten. Dios le pide que les pida que se levanten. Y la respuesta de Isaías es, pues solo tú sabes, Señor. Obviamente no quería ser insolente, como decirle, Señor, ¿cómo se te ocurre? ¿Que no ves que son cadáveres? Ni siquiera carne ya hay en ellos. Isaías reconocía que el poder estaba en Dios, que Él era el único con el poder para hacer la diferencia ante la más profunda de las corrupciones, no en la religiosidad, no en nuestros esfuerzos horizontales. Nuestro pecado nos separa de Dios. Tu corrupción se revela en tu pecado, y un pecado es suficiente para ser separado de la presencia de Dios. Adán y Eva entendieron esa primera lección de manera muy rápida. Dios no esperó al segundo fruto, a que le dieran la mordida al otro que se dieron cuenta que se veía más bonito. Un solo pecado te separa de Dios. Tu corrupción te separa de Dios. Vivimos en un mundo caído, hostil a Dios. Han pasado más de 6,000 años y el pecado ha ido avanzando en los corazones de las personas. No pienses que tu discernimiento es más avispado, más pulido de discernir el pecado que el discernimiento que tuvieron las primeras generaciones de seres corruptos. Ha ido degenerándose. Cada vez somos menos sensibles al pecado, menos sensibles a la corrupción, menos sensibles a nuestra realidad de reconocer nuestra inhabilidad de poder ser aceptos a los ojos de Dios. De forma que por eso es que el Evangelio, muchos no les hace sentido que sea solo su esperanza en el Evangelio. En que solo por los méritos de Cristo yo puedo ser salvo, reconciliado con Dios. Pienso que puedo añadir algo a mi salvación. Y cuando caigo en ese error, revelo la corrupción espiritual que hay en mi corazón. Cuando quieres añadir algo a la obra de Cristo, a su vida perfecta,
que vivió en tu lugar, a su muerte que padeció en tu lugar, a su resurrección con poder, en donde venció el poder del pecado y la muerte misma, revirtiendo así la maldición de la condenación. La paga del pecado era muerte, pero Cristo revirtió esa maldición. Y es solamente cuando ponemos nuestra esperanza en ese mensaje, en la cruz de Cristo, la salvación por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, cuando entiendo que yo soy inhabilitado, incapaz, que nada de lo que yo haga es suficiente para que yo pueda ser acepto a los ojos de Dios, entonces soy calificado. Entonces se puede decir que sirvo para algo. Se puede decir que la salud espiritual ha sido encontrada en verdad. Amén. Así es que yo no sé dónde estás parado esta mañana, pero la exhortación del texto es esta: arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de pensar que hay algo que tú puedes hacer para encontrar salud espiritual. Inicia con arrepentimiento, humíllate, reconoce que tú eres inhabilitado, eres un inválido, supersticioso, buscando la salvación en tus términos, y ven a la gracia. Ven a la verdadera redención, a la verdadera espiritualidad que se encuentra en una persona, Cristo Jesús, el que llevó la vida perfecta que se demandaba de ti y murió la muerte que tú merecías para que se revelara la justicia de Dios. Amén. Vamos a leer los últimos versículos para tocar el último énfasis del mensaje esta mañana, versículos 10 al 15, iglesia. Y aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que fue sanado: es día de reposo, y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él les respondió: el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús sigilosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, no peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. La ley de Dios es buena, y no lo digo yo, lo dice Pablo en una carta. Y tiene una función, y es la de guiarnos a los pies de Cristo, como lo dice Pablo en Gálatas. El problema, iglesia, de no entender esta simple declaración normalmente ocurre cuando ponemos a la ley por encima de Cristo y su obra redentora. Esto le sucedió al religioso de la época de Jesús y le sigue sucediendo al religioso de nuestra época. El problema, iglesia, de enfocarnos en la ley para adorar la ley revela que Jesús no nos ha sanado. Jesús siempre se enfocó en el corazón de la ley. Ese es el último énfasis del mensaje esta mañana. Jesús se enfoca en el corazón de la ley, en la motivación de la misma, no en la regla misma. ¿Te das cuenta? Juan el Bautista está siendo muy enfático en darnos la ubicación del evento. Nos está diciendo, fue en un día de reposo, un sábado. ¿Qué sucedió entonces? Caso inmediato, los judíos decían al que fue sanado: es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. ¿Te imaginas? Seguramente se enteraron del evento y en vez de maravillarse al reconocer a una persona que había estado inválido por 38 años, maravillarse y gozarse junto con él, indagar en cómo sucedió, en reconocer el origen del milagro,
¿Se enfocaron en qué? En las reglas, en las tradiciones, en las cosas que a ellos les hacían sentir bien, que les daban su salud espiritual, pero en sus propios términos. Y así nosotros muchas de las veces, iglesia, venimos a la iglesia, decimos que somos cristianos y empezamos a juzgarlo todo. Y no que no seamos llamados a juzgar, quiero aclarar. El cristiano es llamado a juzgar con justo juicio, dice la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Pues que vamos a discernir el bien del mal, que vamos a discernir de lo que glorifica a Dios y de lo que glorifica al hombre. Y nos vamos a enfocar en las cosas que glorifican a Dios, en las cosas que son de primera importancia, en las cosas que no tuercen el evangelio, en las cosas que no nos desvían de la verdad. Pero cuando eso no está sucediendo, y me enfoco en todo lo que está en la tangente, todo lo que está alrededor, que no necesariamente es la centralidad de lo más importante, de lo que en realidad revela una espiritualidad en la vida de los hombres. Quiere decir que soy como esos judíos, que se enfocan no en el corazón del evangelio, sino del corazón, más bien en las periferias, en las cosas que ya son más bien algunas de ellas implicaciones del evangelio, pero que no son los que definen el evangelio. ¿Te ha pasado? A nosotros nos ha pasado. En esta iglesia ha pasado. Aquí han venido personas que han juzgado hasta el color de las paredes. Antes esto todo era negro. No sé si lo recuerdan. ¿Que Dios no creó el blanco y el negro? ¿El negro es malo? ¿El blanco es más bueno? Y así nos puede pasar con muchas cosas. Tal vez el énfasis no es la ley, tal vez sí lo es. Tal vez tú eres uno de los que piensa que la ley Dios nos la dio primeramente para obedecerla. Y si ese eres tú, te traigo malas noticias. Dios no nos dio su ley, no le dio su ley. Es más, Dios ni siquiera te dio la ley a ti, para empezar. Y si no eres judío, espero que eso te quede claro. Dios se la dio a un pueblo en particular que son los judíos, que en ese contexto les llamó su pueblo. Y aplicaba de una manera muy particular, como una teocracia. La ley era como la constitución. Y no eran nada más 10 mandamientos, eran 613 mandamientos. Y todo eso era llamado la ley. De forma que todo se tenía que cumplir si quería ser un buen judío. Y no había nada de que esto sí, esto no, como muchos que hoy exaltan mucho la ley, pero exaltan algunos aspectos. Y algunas alusiones de la ley se las atribuyen a Jesús y otras las desechan y mejor ellos las quieren cumplir en sus fuerzas. ¿Te ha pasado? Como el sábado, por ejemplo. ¿Alguna vez te has topado con un sabatista? ¿Alguna vez te has pasado con un adventista del séptimo día? Y ellos dan mucho énfasis en la ley. Y aunque no lo dicen con sus palabras, lo dicen con su forma en la que te lo presentan. Y la forma es esta, que si tú no guardas, si tú no celebras y adoras el sábado, entonces tú no eres salvo, punto. Nunca te lo van a decir así, pero yo te quiero ahorrar el análisis. Si no adoras el sábado, no eres salvo, porque en el Antiguo Testamento Dios instituyó el sábado, Dios instituyó muchas cosas, Dios instituyó un sacrificio. ¿Por qué no siguen haciendo sacrificios? Porque esos hacen alusión al Cordero Inmolado que quita los pecados del mundo. ¿Y por qué no haces la misma conexión con el sábado? Que Jesús tiene que ver algo con ese día. Y que Él es el cumplimiento de esa revelación. Que Él es la substancia de esa sombra. Nos lo dice Colosenses en capítulo 2. ¿Por qué no crees en lo que ya está escrito? Porque no hay verdadera espiritualidad en los corazones de las personas. Y es más fácil aferrarme a algo que yo puedo ver de mi performance, de mi desempeño, a humillarme y decir, necesito la gracia.
No hay nada de lo que yo pueda hacer para que sea suficiente, para yo ser salvo. Es más fácil enfocarse en las reglitas que en el corazón de guardar la ley de Dios. Cristo interpretó la ley en una palabra: el amor. El amor. Eso que Dios es. El amor que trae vida. Ese paralítico muerto de sus piernas, podríamos decir, estaban muertas, ¿verdad? No les servían, las tenía colgadas, le estorbaban, de hecho, en ese estado. El amor de Cristo le trajo vida. Y en vez de gozarnos por ese acto de amor y ver la ley de Dios, el corazón de Dios, déjame regreso a lo que te dije. Primeramente, Dios no nos dio su ley para obedecerla, ni a los judíos, a los que sí se las dio en su momento, cuando Moisés bajó con las tablas. La ley refleja el carácter de Dios. Nos dio primeramente para conocerlo a Él. Cuando Dios nos dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, mente, fuerza, lo que está diciendo, yo soy en el que te debes de enfocar. Yo soy el origen, yo soy el que es digno, yo te creé para mi gloria. Yo soy importante. Si hay una persona que no es orgullosa cuando dice que es importante, es Dios. Él es el único que tiene permitido esa declaración. Cuando Dios nos dice, no matarás, no nos está diciendo simplemente no matarás para que lo interpretemos con nuestra mente. Nos está diciendo, yo amo la vida. Yo amo lo que he creado. Yo le quito la vida a lo que se lo doy, no tú. Conóceme. Amo la creación. ¿Te das cuenta? La correcta interpretación de la ley nos tiene que llevar a la persona de Dios a entender su carácter, su persona, su esencia, sus atributos. Y si eso no es lo primero que provoca la ley en mi corazón y mi inclinación es a guardar una reglita que de todos la guardo mal. Porque el mismo Dios que dijo no matarás, mandó a matar a muchos. Entonces, ¿qué se está contradiciendo? No. Es que hay ocasiones en las que es bueno matar. Sobre todo cuando tiene que ver con que Dios tiene la perspectiva de hacerlo. ¿Te das cuenta? Si un grupo de asesinos violadores entran a mi casa y yo por ahí me encuentro un cuchillo por la noche, ¿qué crees que voy a hacer? Yo voy a defender a mi familia. Yo no nada más me voy a poner a orar, aunque obviamente lo voy a hacer mientras hago algo. Yo soy llamado a la acción. Y si termino matándolos, que ojalá y eso nunca me pase, toco madera. Ahí ya está la superstición, ¿cierto? Si termina pasando, Dios no me va a juzgar por amar a mi familia. No me va a condenar porque quiero preservar la vida. Él va a ver el corazón, hay amor. ¿Se imaginan? ¿Qué hizo, Señor? Dice que tenía al lado un cuchillo o una pistola, no sé, para aquellos que tienen pistola en casa. No, pues nada, me puse a orar. ¿Qué revela eso del amor? Sí, revelará mucha fe, mucha espiritualidad. Esto era un ejemplo radical, claro. Pero usemos el principio y cómo lo podemos torcer en muchas otras áreas. La verdadera espiritualidad tiene que ver con poner nuestros ojos en Dios, en el corazón de Dios, para que cuando un enfermo, por un milagro sea sanado, el enfoque sea en el poder de Dios, en el milagro, y no en cómo lo sanaron y por qué lo hicieron así, y empezar a juzgar todos los detalles que llevaron a esa sanación, que no se enfocan más que en la percepción humana, en lo que me llena, en lo que me acomoda. Tenemos que aclarar, y lo vamos a ver más en detalle la próxima semana, que esta sección donde se hace un énfasis en el sábado marca el inicio de que continúa en una oposición en el Evangelio de Juan. Ahí es donde empieza de manera más clara y evidente el progreso de la oposición que Jesús va a experimentar en su ministerio. Y todo tiene que ver por obras
de la carne, actos religiosos a los que Jesús no se sometía, porque él lo que veía era el corazón de la ley. Una salud espiritual verdadera nos lleva a tener un enfoque correcto de la ley que revela en verdad que Jesús nos ha salvado. Así que, como aplicación esta mañana, ¿qué tipo de salud consume tu mente esta mañana? Mi esperanza es que sea la salud espiritual de la que hemos estado hablando, que Jesús nos da por su gracia cuando en verdad hemos creído. Espero nuestro texto, iglesia, esta mañana te ayude a buscar la salud correcta de la cual fluye todo tipo de salud y sin la cual no encontrarás salud alguna en este mundo caído por culpa del pecado. Por último, date cuenta de la declaración. Después de que esta persona, de alguna forma, de manera cobarde, delata a Jesús, más bien, antes de que esta persona de manera cobarde delatara a Jesús, obviamente él ya se había entendido que había una disgusto, ¿cierto? Si algo puedes identificar rápidamente es a un religioso que está airado porque no cumpliste con la religiosidad del momento. Y esta persona que fue sanada no mostró mucho agradecimiento en ocultar la identidad de Jesús, sino que rápidamente se lavó las manos y dijo, el que me sanó, me dijo agarra tu camilla y anda. Y eso se entiende de todo aquel que por primera vez tiene un encuentro con Jesús. Cuando todavía no lo hemos reconocido correctamente, cuando todavía hemos sido impactados por Él, pero no lo suficiente como para serle leal. La esperanza es que conforme avanza el tiempo, tu lealtad hacia Jesús crezca, de forma que estés dispuesto a sufrir la afrenta de los hombres. Eso provoca el Evangelio en los corazones. Y Jesús sabe eso, que somos débiles y que necesitamos seguir siendo fortalecidos y rescatados de nosotros mismos, de nuestra debilidad. Después de eso Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. En otras palabras podemos inferir esto, que producto del por qué él estaba inválido fue su pecado. Su pecado lo llevó a la invalidez. Y Jesús le dice, no peques más, porque puede pasar algo peor. Te quiero aclarar esto, no siempre todo pecado te lleva a una desgracia de manera física. Siempre te va a llevar a una desgracia espiritual, quiero aclarar, pero no física, siempre. Y eso también lo probamos porque más adelante vemos cómo es que sus discípulos de Jesús le preguntan, ¿quién pecó, él o sus padres? Y les dijo, no, ni él ni sus padres. Esta enfermedad o este problema es para la gloria de Dios, porque él iba a hacer otro milagro en la vida de esa persona. Entonces tenemos que dejar eso bien en claro. No todo malestar es producto de un pecado en particular. Obviamente se entiende de manera teológica que la corrupción de nuestros cuerpos es producto de la corrupción que hay de que entró el pecado en el mundo. Pero para Jesús es importante que el que en verdad ha sido sanado busque morir a su pecado. Esa es una marca del verdadero creyente, del que en verdad ha sido sano espiritualmente, hablando en los términos de Jesús. Si no estás luchando con tu pecado, si no has luchado con tu pecado, si esta semana no hubo una lucha con tu pecado, algún vestigio, algún tipo de oposición, no nada más un cargo de conciencia, quiero aclarar, eso no es lucha con tu pecado. Esa es la consecuencia de tu pecado. Sino una lucha activa de decir, ya no puede suceder más, Señor, ayúdame, me humillo, me rindo, Señor, lléname de tu palabra para que sea tu palabra la que me limpie. Señor, rodéame de otros como yo que están buscando la santidad. Si no sucedió eso en ti, muy probablemente, esta semana, muy probablemente, tú no has sido sano espiritualmente por Jesús, por su evangelio, por su gracia, por su amor redentor. Tu fe es muerta. Algo debió haber habido, aunque sea un poquito.
No me digas que pasaste toda una semana dando rienda suelta al pecado y te dices cristiano, sin ningún remordimiento, sin ninguna contrición del espíritu. Más te vale reconocer tu inhabilidad y entonces venir a la verdadera gracia de Dios. Jesús quiere santidad. Él nos salva así por su gracia, para su gloria, pero nos salva para ser conformados a su imagen y semejanza. Amén. Así que espero que la salud más grande que Jesús ofrece sea tu esperanza esta mañana. Y que el constante inhabilidad y dependencia en Jesús. El que en verdad ha sido sano vive en una constante inhabilidad y dependencia en Jesús, donde Él es de quien obtienes tu fortaleza para obedecer su palabra y para morir al pecado. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé esa gracia. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu palabra nos enseñas y corriges nuestra percepción de quién tú eres, nuestra percepción de lo que significa la verdadera salud espiritual. Y sabemos, Padre, en tu palabra que la salud espiritual no la dejas ambigua, no la dejas con dudas, con confusión. Tu palabra es clara. ¿De dónde podemos encontrar la salud espiritual? Y la salud espiritual no tiene nada que ver con algo que tengamos o que podamos obtener en nuestras fuerzas. Tiene que ver con el reconocimiento de algo que no somos con respecto a tu persona. Y con el reconocimiento de entender a una persona que nos justifica delante de ti, que nos redime, que nos santifica, que nos transforma y regenera nuestro ser de adentro hacia afuera, Señor. Esa alma corrupta, esa alma muerta, esa alma que no buscaba de Dios, que no glorificaba a Dios, que hacía todo en sus términos y condiciones y que terminaba todavía más inválida de lo que ya estaba. Necesitamos poner nuestros ojos en Cristo, en aquel que nos dice: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres escapar la ira? ¿Quieres encontrar verdadera espiritualidad? ¿Quieres ser un verdadero adorador en espíritu y verdad? Confía en mí. Confía en mi evangelio, confía en mi sacrificio, confía en mi obra y no pongas nada de peso a las cosas que tú haces, porque nada es suficiente para obtener la redención, para ser justificado delante de los ojos de Dios. Es por medio de la fe. Señor, yo ruego por todo aquel que escuchó el mensaje esta mañana, que ha vivido atrapado en la religiosidad, que ha vivido atrapado enfocándose en las cosas que son secundarias, en aspectos de la religiosidad, de cumplir reglas, el ensimismamiento mismo de sus corazones que lejos de traerles gozo y una búsqueda de la verdad, les trae queja. Una queja que los hunde más en una depresión espiritual, en donde no eres tú el centro, donde ellos siguen siendo el centro, en donde no viven para tu gloria, sino que viven para su gloria. Ayúdalos, Señor. Ten misericordia, quebrántalos, que encuentren la humildad en tus términos, que clamen a ti por salvación, reconociendo su corrupción y la esperanza que hay de transformación por medio de tu palabra, que tu palabra sea viva, que tu espíritu rompa el pecado que corrompe esos corazones y que la esperanza de vida eterna en tu Hijo sea una realidad y que se revelen frutos dignos de arrepentimiento. Gracias, Padre, por tu palabra esta mañana. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.